Ahora vamos a tener el panel político. Nos acompaña Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello, con los que pues, vamos a platicar de cómo se ve México con una perspectiva de qué pasó en el 2019, cómo está y cómo vemos el 2020, y también queremos adentrarnos en cómo se van a ver las elecciones intermedias de México en el 2021. Entonces, yo voy a hacer una pregunta relacionada con estos temas y tanto Héctor, Jorge como Javier nos irán contestando y luego pasaremos a una sección de discusión sobre el tema relacionado. Entonces, empezando contigo, Héctor, ¿cómo ves que estuvo el 2019? Bueno, primero, muchas felicidades por los 25 años de Actinver, por los primeros 25. Digo esto porque espero que lleguen los 50 y nosotros tenemos un interés profesional en que esto suceda, porque esperamos estar aquí tendencialmente hasta el aniversario 50. Así que muchas felicidades y que sigan duplicando lo que van creando con su talento y con su energía y con su capacidad de innovación. A ver, el 2019 para mí tiene un rasgo, digamos, que uno puede ver como de principio hasta el fin del año, y es una diferencia enorme que hay entre la percepción y la aprobación favorable que hay para el presidente de la República y una visión muchísimo más crítica, de hecho desfavorable en muchos aspectos para los resultados de su gobierno. Hemos tenido un año muy paradójico en el sentido de que los resultados son, pues, digamos, de mediocres a malos, y en cambio la credibilidad del presidente está muy alta y su capacidad de persuasión se mantiene muy alta. Hemos visto caer la economía, como dicen ahora mucho, por factores internos, como no la habíamos visto caer por factores internos desde el año 95. Hemos visto que la seguridad pues no solo no avanza o no se estabiliza, sino que incluso parece por momentos volverse mucho más dramática y más sanguinaria y extenderse por el territorio más que ser contenida. Y hemos visto un gobierno muy errático en su capacidad de ejecución. Vimos todo el tema del desabasto de las gasolinas, vimos todo el tema de las decisiones de un gobierno que va desmantelando cosas muy importantes sin ser capaz de sustituirlas. Vimos una ofensiva muy intensa contra la burocracia federal, muchas cosas que fueron, digamos, actos de, vamos a decir, de desconstrucción, y muy poco, realmente muy poco, que uno diga que puede ser muy prometedor hacia el futuro o que puede presumir importantes logros. Y sin embargo, el presidente sigue muy arriba en su credibilidad, en su popularidad, en su aprobación. Es también, recuerdan los que recuerdan las cifras, que su aprobación de estos días no está muy lejos de la que en su momento tuvo, por ejemplo, Vicente Fox. No sé si tú te acuerdas un poco mejor de eso. Y yo creo que el asunto… ¿No te quieres acordar? Bueno, el asunto obviamente es que esta distancia de aprobaciones en las encuestas del 70% para el presidente y unas aprobaciones del 20%, más bien desaprobaciones del 20% para su política de seguridad, del 25% para su política económica y así, es una diferencia demasiado grande. Entonces lo que uno puede prever hacia adelante es que se tienen que tender a acercar estas cifras, y o mejoran los resultados o va a empeorar la credibilidad y la aprobación del presidente. No me parece que haya mucho espacio, mucha flexibilidad para estas dos cosas. Ahora vamos a hablar
de cómo va el 2020, cómo pinta el 2020 y abundaremos un poco más en esto. Pero digamos, el rasgo para mí importante del 18 es que el presidente, lo dijo Javier en la presentación anterior que hicimos en Monterrey, ha ganado tiempo, ha ganado credibilidad y sostiene su credibilidad. Y de hecho está documentado en las encuestas esta ganancia de tiempo. Una encuesta de GEA-ISA que yo cité en un ensayo para analizar esta esquizofrenia un poco de la percepción pública, habían hecho la misma encuesta un año antes y le habían preguntado a la gente un año antes ¿cuánto tiempo le da usted al presidente para que dé resultados? Y mucho más del 50%, como el 60%, había dicho un año en 2018. Esa misma pregunta en 2019 fue respondida también por muy altos porcentajes, ahí como cerca del 60%, diciendo 2 años. Es decir, el presidente López Obrador ha ganado un año más de plazo de parte de la ciudadanía mexicana. Vamos a ver qué pasa en el 2019 y si esta enorme brecha que hay entre la credibilidad y la aprobación del presidente y la credibilidad y la aprobación de su gobierno se acercan o porque baja la credibilidad o porque suben los resultados. En todo caso, lo que tenemos es un presidente muy potente y un gobierno muy poco bien valorado por los ciudadanos. Jorge. Gracias y agradezco también la oportunidad de estar con ustedes y compartir algunas reflexiones sobre primero el 19, luego el 20 y luego el 21, porque aquí compartimos reflexiones sobre muchas cosas. Y las que ustedes escuchen de parte nuestra hoy, de Javier, de Héctor y mía, al igual que las que puedan haber visto o escuchado los lunes en la noche en la hora de opinar, todas son ciertas. Todas. No hay ninguna que no sea cierta. Entonces es importante que eso quede como constancia. El tema que tenemos aquí, creo que es importante, es que la realidad de la que hablaba Héctor quizás es un poquito más negativa o adversa de lo que se desprende de su comentario inicial, que es absolutamente certero en cuanto al desfase entre los resultados y las encuestas. Porque si nos vamos, por ejemplo, al crecimiento económico, ya hoy supimos por vía del INEGI que tuvimos un decrecimiento de 0.1% en el 2019. Es exactamente lo mismo para todos fines prácticos que si hubiera sido nulo o más 0.1 o más 0.2. La verdad es un tema mediático, nada más que le hubiera podido salir bien al presidente mediáticamente si hubiera sido el 0.1 más y le salió mal porque es el 0.1 menos. Probablemente cuando el INEGI publique su resultado definitivo sea 0.2 menos o 0.3 menos, pero lo esencial es que la economía no creció. Y este es un fenómeno raro en México, porque es la primera vez, como decía Héctor, desde el 95, en que la economía no crece por motivos exclusivamente internos. Todos sabemos que el gobierno, el presidente, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, todos van a tratar, el subgobernador del Banco de México, nombrado por el presidente Gerardo Esquivel, van a tratar de presentar un entorno internacional adverso. Pero así como que adverso, pues es difícil, porque lo único que es internacional para México es Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos hoy, también se anunciaron sus cifras, creció 2.3%. No, bueno, 2.3 o 3.2, no quiero equivocarme. Creo que son 2.3, pero no sé. El hecho es que la economía de Estados Unidos creció muchísimo más que la de México, lo cual no suele suceder. Cuando la de Estados Unidos crece, la nuestra crece también.
Cuando ellos no crecen, nosotros tampoco. Lo que no había sucedido es que ellos sí crecieran y nosotros no. Entonces, ahí hay un primer tema muy importante. Junto con esto, y es lo que me preocupa a mí hacia el futuro, es que las razones de ese escaso crecimiento en el 2019, a saber, una falta de confianza por parte de los inversionistas privados, internos y externos, y una incapacidad gubernamental de elevar la inversión pública, se van a reproducir este año, el 20, y probablemente el 21. Es difícil pensar que en las condiciones actuales la IP mexicana vaya a invertir mucho más, tenga una mayor propensión a invertir que la que tuvo el año pasado. Sabemos que la inversión pública va a ser menor porque está en el presupuesto, y aunque le puedan hacer ampliaciones como siempre se hace, pues es difícil que se compense por lo que ya está en el presupuesto. Y la inversión extranjera directa, que puede igualar los niveles anteriores o estar ligeramente por debajo, difícilmente va a estar muy por encima de los promedios de los últimos 10 o 15 años. Si nos va muy bien, vamos a quedar igual, no estaría mal, pero eso significa que no va a ser esa inversión extranjera directa el motor del crecimiento. Bueno, ahora yo quisiera, antes de pasarle el micrófono a Javier, subrayar un elemento que no necesariamente es explicativo de esto, pero creo que puede ser un factor. Yo sí siento que el presidente es una persona con un imbuido de una visión ideológica de muchas cosas, no necesariamente de todas. Javier seguramente va a comentar que hay elementos de pragmatismo, y los hay. Yo le respondería a Javier, porque todo esto ya lo hemos hecho, vamos a cumplir 10 años en la hora de opinar, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes llevan 10 años casados? Bueno, 33, no, tampoco. A ver. Eso es un abuso. No. Es un abuso tendencial. Bájele, ¿no? compañera, bájele. A ver, vamos a cumplir 10 años, entonces más o menos ya nos hemos leído las cartas todos a todos. Bueno, pero la realidad es que se le llame una visión ideológica, se le llamen ideas fijas, valores o principios, se le llame una convicción profunda en algunos temas y una indiferencia a otros temas. El presidente sí tiene una cierta visión del mundo y del país que yo creo que tiene muy arraigada, y que quizás otros presidentes anteriores, por lo menos desde Echeverría, no habían tenido. Nadie, no hay ser humano en la vida que no tenga una ideología. No todos sabemos que la tenemos, y los que aceptamos que la tenemos, no todos sabemos cuál es, pero todas la tenemos. Todos. No hay nadie que no tenga una. El presidente tiene una, no quiero abundar en eso, pero sí subrayaría un elemento que es fundamental en este tema de la inversión. A saber, no le gustan los ricos, le caen mal los ricos, le cae mal la riqueza, le cae mal la opulencia, que en efecto es una de las características de la riqueza en México. No lo es en todos los países, aunque la verdad yo sigo buscando el país donde los ricos no sean opulentos. Y he recorrido muchos países, por no utilizar otro término, muchos, y no le encuentro. Pero bueno, lo que es más, durante muchos años se decía que México era uno de los países donde la riqueza se escondía tras las bardas. En todo caso, creo que el presidente tiene esta visión, y que ahí hay uno de los problemas centrales, uno de los obstáculos más importantes para que la inversión privada mexicana fluya como tendría que fluir, para que el crecimiento económico de los años que vienen sea superior al que hoy podemos pronosticar. Javier. A ver, 2.3 creció la economía americana, 2.3. Tienes razón.
Tenías otros datos. Tenía otros datos, sí. Yo también tengo otros datos. Creo que está apagado ahí. Toma Yo también tengo otros datos, y no solamente tengo otros datos, tengo otra interpretación de los datos que ellos tienen. Entonces, habrá discusión. Pero antes que nada, muchas gracias a Actinver por la invitación, muchas felicidades a Actinver por sus 25 años, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Empiezo con el primer tema que tocó Héctor, que creo que es de la mayor importancia, entender esa brecha, esa aparente brecha entre alta aprobación y bajos o malos resultados durante todo 2019. Y malos resultados en temas claves. No estamos hablando de que por aquí cometió un error o en esto no le fue muy bien. Estamos hablando de por lo menos dos de los principales temas, preocupaciones de la población en México, que es la inseguridad y el crecimiento. En ambos temas le fue mal. No hay la menor duda al respecto. Lo que yo diría es que sí hubo por lo menos un resultado de la mayor importancia, que creo yo explica en parte ese alto nivel de aprobación, no obstante los malos resultados económicos y en el tema de seguridad, y que no solamente explica ese alto nivel de aprobación, sino que es probable que explique por qué va a mantener ese alto nivel de aprobación, por lo menos yo diría en 2020. Y es más que beneficio de la duda, en parte en algunos casos, para algunos ciudadanos es beneficio de la duda, pero para muchos es apoyo. ¿Qué es lo que explica, según yo, o en parte, en buena medida, ese alto nivel de aprobación? Habría que primero entender por qué ha sido exitosa la democracia en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Y ha sido exitosa la democracia en Occidente, en todos los países de Occidente, ha sido exitosa y legítima por dos razones. Primero, porque dio resultados concretos y materiales, en particular crecimiento económico, a veces más, a veces menos, pero en general las democracias de Occidente han generado crecimiento económico, pero además porque han garantizado en términos generales un mínimo de bienestar para la población, crecimiento y bienestar. Dieron eso las democracias desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también dieron otra cosa las democracias que les dio legitimidad, que les dio aprobación en todos esos países, y fue dignidad para el ciudadano. ¿Qué significa eso? Significa que los ciudadanos en general sentían que su voz era escuchada y que su voto contaba. Y no solamente que su voz era escuchada y su voto contaba, también tenían la percepción de que sus políticos, su élite, era transparente y les rendía cuentas. Creo que precisamente lo que dio en 2019 López Obrador fue dignidad. Generó la sensación entre un amplio sector de la población que su voz era escuchada por primera vez y que su voto había contado al ponerlo a él en Palacio Nacional, y que estaba rindiendo cuentas, les estaba dando la cara, pero sobre todo sentían y sienten, y sospecho que van a seguir sintiendo en 2020, que por primera vez en la historia de México, de su México, el presidente está de su lado. Los entiende, los escucha, habla con ellos, los representa en un sentido que no había pasado nunca en México, tal vez desde Cárdenas. Esa dignidad alcanza para muchísimo y explica, creo yo, en buena parte ese alto nivel de aprobación. Y es algo muy real que no hay que menospreciar. ¿Sí? En buena medida lo que explica muchos de los conflictos que estamos viendo desde Chile a Inglaterra, pasando por Estados Unidos y España, tiene que ver no con la parte material del crecimiento y la seguridad, tiene que ver con temas de dignidad y la sensación de amplios sectores de la población de esos países que su gobierno, su élite, no les está dando un trato digno. Entonces no hay que menospreciar el valor y la importancia de ese resultado, independientemente de si tarde o temprano los va a defraudar, etcétera, etcétera. Por lo pronto eso es lo que la gente siente y es algo muy real, y me queda claro que no solo de dignidad vive el hombre, pero alcanza, insisto, para mucho, si bien tarde o temprano habrá que darles también
PAN. Eso respecto a la brecha, yo creo que es un tema fundamental. Respecto a los temas que mencionaba Jorge, primero la parte económica, y esta es mi interpretación de sus datos, más que otros datos. En efecto, la economía americana ha crecido, pero lo que está sobre todo correlacionado con el crecimiento de la economía mexicana es el PIB manufacturero de Estados Unidos. Y a ese no le ha ido nada bien, nada bien. Lo que pasa es que como generalmente cuando le va bien a la economía americana es porque también le va bien al PIB manufacturero en la economía americana, hay esa correlación, pero en lo que hay que fijarse no es el crecimiento de la economía americana, sino cómo le está yendo a la parte manufacturera, y a esa le ha ido mal. Eso es un matiz. Tampoco quiero argumentar que han hecho bien las cosas aquí y nos ha ido mal por culpa de lo que pasa allá afuera. Eso no es cierto y eso lo reconozco, y en buena medida la caída en el crecimiento se explica por muchos factores internos, pero yo no diría que solo por factores internos. En cuanto a esta idea de que es ideológico o tiene ideas fijas, tenemos en efecto este argumento de qué tan pragmático es. Yo creo que sí tiene un lado pragmático importante. Creo que precisamente por ser poco ideológico y al mismo tiempo tener ideas fijas, tiene ese lado pragmático, y ese pragmatismo claro que tiene límites, y los límites de ese pragmatismo son sus ideas fijas. Cuando uno se topa con su idea fija, una de sus ideas fijas, ahí sí no hay cambio de rumbo, voy derecho y no me quito, y no hay manera de que cambie de opinión. Pero en otros temas sí cambia de opinión, y yo creo que tenemos ejemplos de ello. Pero lo que yo también mencionaría respecto a las ideas fijas es que del otro lado también hay ideas fijas, y lo mencionó Jorge, conscientes o no inconscientes. Y creo que lo que vimos el primer año, sobre todo entre el gran empresariado y el gobierno, fue un choque de ideas fijas. Por un lado, la idea fija de que la realidad no permite más que un camino a seguir, y cualquier otro camino está equivocado, no va a dar resultados, es un desastre. Del lado del gran empresariado, pareciera de repente que cuando se habla de confianza y de la realidad, pareciera que la única manera de generar confianza es si sale López Obrador a decir, perdón, me equivoqué y sí voy a construir Texcoco, perdón, me equivoqué y voy a impulsar la reforma energética. En otras palabras, pareciera que la única manera de generar confianza es hacer lo que hubiera hecho Meade si Meade hubiera ganado la elección. Y no. Ahí claramente también hay una idea fija, y lo que vimos es un choque de ideas fijas. Eso no significa que no se pueda argumentar a favor de unas u otras ideas fijas. Eso no significa que igual unas de esas ideas fijas sean mejores que otras. Pero lo que yo sí creo que es incorrecto como descripción de lo que pasó y está pasando es que por un lado están las ideas fijas ideológicas y por el otro lado la realidad, la sensatez, etcétera, etcétera. Respecto a que le caen mal los ricos, yo ahí también tengo otra interpretación de ese dato. Yo no creo que le caen mal los ricos. Yo creo que lo que le cae mal es que los ricos manden. Es decir, su postura no es antiempresarial, sino antioligárquica o antiélite. Y precisamente lo que vimos en 2019 fue un intento de poner la política primero, poner la mayoría primero, someter entre comillas a el gran empresariado o a los ricos a esa lógica. Y si se logra hacer eso, él estará más que dispuesto a ser pragmático, a negociar en lo puntual, pero no está dispuesto a aceptar que ellos van a mandar como él piensa, igual se equivoca, como él piensa que siempre han mandado. Y en ese sentido yo no creo que todo esto necesariamente se tiene que reproducir hacia adelante. Depende si esa disputa la ganó o no la ganó López Obrador entre esas ideas fijas. Depende si convenció en el margen a los suficientes para que se inviertan. Y eso es lo que vamos a ver en 2020, y ya de eso hablaremos más adelante. Gracias. Ok, bueno, pasamos a la sección de discusión. Héctor. A ver, yo creo que esto que dice Javier tiene mucho sentido, digamos, histórico en la historia reciente. López Obrador, con su victoria del 2018, realmente fue una solución para la gran crisis de credibilidad política y moral de la democracia mexicana y de lo que llamamos
mucho tiempo la partidocracia. Era un sistema de partidos realmente en una grave crisis, por sus bajos resultados, por su corrupción, por su distancia de sus propios electores y porque parecía como independizada esa partidocracia de los votos de la gente y parecía no haber más camino que cualquiera de esos caminos trillados. Y lo que hizo López Obrador fue abrir un enorme espacio que era un espacio de rechazo a esa partidocracia. Y la gente fue hacia allá, en parte convencida por López Obrador y en parte convencida por su propio hartazgo de las otras opciones, del PRI, del PAN, del PRD y de todo lo demás que está metido en la palabra partidocracia. Y el efecto fue una avalancha de confianza en la democracia, de credibilidad en uno de los candidatos que competían y de una gigantesca esperanza de que por fin llegaba una oportunidad nueva, aparentemente venida de fuera de aquello que se rechazaba, que hacía una promesa creíble, empezando por su propio rechazo de todo lo que significaba esa partidocracia. Y eso le devolvió a la democracia mexicana credibilidad, potencia, energía y esperanza. Y eso me parece a mí que fue muy importante, porque si no hubiera sido así y hubiera ganado por un pequeño margen Mid o Anaya, probablemente lo que hubiéramos tenido en México es algo muy parecido, pero a la mexicana, es decir, a lo bestia, de lo que hemos visto en Chile y en otros países. Es decir, el hartazgo vuelto algo parecido a lo que ustedes recordarán que fueron los motines que hubo en el 2017, a principios de 2017, por el aumento de las gasolinas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues así estaba el termómetro político y social del país. Y muy probablemente, seguramente, que no hubiera ganado López Obrador, que hubiera ganado una de las otras dos opciones, habría puesto esa olla a hervir hasta que más temprano que tarde hubiera explotado. Y esa es una cosa que López Obrador resolvió con su triunfo para él y lo resolvió también para el conjunto de las fuerzas políticas. Por el tamaño de la apuesta, por el tamaño, y les habrá pasado a todos en la vida, por el tamaño de la apuesta, a los que apostaron por eso les cuesta mucho más trabajo corregir. Mucho más trabajo decir, pues me equivoqué, no está resultando como yo pensaba, y por eso esa gran mayoría que votó por López Obrador sigue diciendo, démosle un año más. De manera que hay en este cambio de López Obrador, aunque muchas de sus decisiones sean profundamente antidemocráticas y aunque muchas de sus decisiones legales e institucionales en realidad sean atentados contra la democracia, su triunfo renovó la vitalidad, la credibilidad y la esperanza en el corazón del México democrático. De manera que me parece que si lo vemos en su trayecto, esto sí fue una cosa muy positiva que trajo López Obrador. El problema es que la apuesta es muy grande, la promesa es gigantesca y como estamos viendo, los instrumentos de cumplimiento pues son muy raquíticos. Jorge. Volviendo sobre el tema ideológico, yo creo que ha habido en la historia de muchos países, incluyendo el nuestro, pero prefiero referirme a ejemplos, a comparaciones internacionales, presidentes que han compartido esta idea que decía Javier, de que no es que detesten a los ricos, es que no quieren que manden. Doy dos ejemplos muy conocidos. En Estados Unidos, en los años 30, Franklin Roosevelt, que por cierto era inmensamente rico y que hizo más que cualquier otro presidente de Estados Unidos en toda la historia para tratar de reducir el mando de los ricos.
Y lo hizo, y lo que dejó hecho duró hasta 1980, es decir, 35 años después de su muerte. El general de Gaulle en Francia, sobre todo en su primer periodo en el gobierno, en 1944-45, no solo trató de arrebatarle el poder político a los poderes económicos, sino que los expropió. La empresa Renault, que todos los que están aquí obviamente son demasiado jóvenes y por tanto no se acuerdan, pero los que sí nos acordamos de los R5 y los R8 y los R10, pues nos acordamos de los Renault en México. La Renault fue una empresa estatal desde 1944 hasta la fecha. Pero ni Roosevelt ni De Gaulle le tenían un resentimiento a los ricos. Roosevelt porque era rico y De Gaulle porque se creía tan por encima de estas babosadas de ricos y pobres. Él era Dios. Entonces, ricos, pobres, grandes, chiquitos, medía 2 metros. La Francia eterna, le valía absolutamente pepino todas estas tonterías. Bueno, López Obrador no. Yo creo que es una persona profundamente resentida, con un encono, no personal, porque no creo que se haya tropezado, a la diferencia, por ejemplo, de Felipe Calderón, que sí creo que su antiamericanismo, además de ser ultramontano, por católico, pues, por gente del Bajío y Mocho, digo con todo respeto por el 90% del auditorio, pero bueno, aquí es el occidente, los otros son del Bajío. Calderón es otra cosa. López Obrador no es eso. López Obrador no es un tema de que alguien le hizo algo, no, simplemente le caen gordos los ricos. Cree que en un mundo ideal no debiera haber ricos. Todos debiéramos ser iguales. Por cierto, a mí me encantaría que el mundo fuera así también. Lo veo complicado. Yo no sé, cada quien. Y yo sí pienso que está imbuido de este resentimiento, de este encono, de esta rabia, no del todo injustificada en el México en el que todos hemos vivido y crecido. Eso no lo discuto, sino que a él le sale a flor de piel, la lleva a flor de piel. Yo creo que todos los presidentes de México, por lo menos desde Echeverría, que es el de que yo me acuerdo, han a la vez pensado eso, y tanto el padre de Javier como el mío trabajaron en todos esos gobiernos hasta Salinas, el tuyo hasta Cedillo. Lo sabían, pero también sabían que no se podía gobernar con ese resentimiento, por justo, justificado y lógico que fuera. Porque si ese resentimiento, insisto, válido, entendible, lógico, se vuelve política de Estado, este país se vuelve ingobernable. Y creo que eso es lo que está haciendo López Obrador. Javier. Sigo en este tema matrimonial, aunque es más fácil, un matrimonio entre dos es más complicado, un ménage à quatre es más fácil, es más llevadero. Usaste 2 palabras, Jorge, que creo que no son sinónimos, y creo que ahí sería mi matiz, mi interpretación de tus datos: rabia y resentimiento. El resentimiento es una falla de carácter. Está mal ser resentido. Tener rabia no, si tienes razones para tener rabia. Y en efecto reconozco que hay rabia en López Obrador, pero creo que es incorrecto hablar de resentimiento. Habrá rechazo.
Y su rechazo no tiene que ver con el mercado, la riqueza, el capitalismo. Su rechazo tiene que ver con una visión republicana que valora la austeridad. Entonces, cuando hay un cierto rechazo a los ricos, creo que no es un rechazo por ser ricos o ser capitalistas, cochinos capitalistas, sino por una visión republicana que lo que valora es la austeridad. Entonces, más que un rechazo de la riqueza, es valorar la austeridad. Y finalmente, lo que también agregaría como matiz es que parte de lo que hace que López Obrador conecte con la población, un amplio sector de la población, parte de lo que explica que ese porcentaje de la población sienta que está de su lado, es un cierto discurso y una cierta postura. Claramente, si el discurso fuera yo soy el presidente de todos los mexicanos y todos unidos, etcétera, no sentiría esa gente que está de su lado. La élite, en cambio, lo vería maravillosamente bien y pensaría que es el discurso correcto, etcétera, etcétera. Por eso los presidentes pasados no generaron esa conexión y no fueron vistos por ese importante porcentaje de la población como un presidente que los entendía, que los representaba, que los escuchaba, que estaba de su lado. Entonces, en efecto, hay una manera de hablar de López Obrador que agrede a unos, sin lugar a duda. Si es algo visceral, si es algo ideológico, si es una estrategia política, podemos tener una discusión y podría ser una mezcla de todas esas cosas. Pero de lo que no tengo la menor duda es que es ese discurso precisamente el que permite que conecte y el que explica que mucha gente, no sé si el 70% o el 40% o el 50%, pero un porcentaje no menor que había estado sistemáticamente a lo largo de las décadas marginado, maltratado y olvidado, hoy sienta que no. Entonces, creo que hablar de resentimiento, igual hay algo de resentimiento, pero creo que no podemos reducir todo este fenómeno a una falla de carácter, que es lo que creo que es el resentimiento. Y podrá tener otras fallas de carácter, y sin duda las tiene, pero creo que yo no hablaría, yo te acepto rabia, no te aceptaría resentimiento. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo se ven las cosas hacia adelante. Héctor. A ver, a mí me preocupan 3 asuntos y les sugiero que en el curso del año los vayan siguiendo porque me parece que van a ser claves para el desempeño de este gobierno y para el desenlace de esto que estamos viviendo. El primero es obviamente lo que puede pasar con la economía. El segundo es lo que está pasando ya con las nuevas leyes de este gobierno. Y el tercero es lo que va a pasar con los programas sociales que tiene López Obrador y que es, digamos, como la pieza fundamental, si no es que única, de su política social. De la economía podemos decir, con los datos que tenemos hoy, que va a ser muy difícil que mejore. Va a ser muy difícil que mejore rápido por el acuerdo comercial, porque ese acuerdo comercial que establece un horizonte estable de muy largo plazo, pues va a tener unos plazos también de rendimiento y no sabemos exactamente cómo es que va a aterrizar, porque tiene algunos ingredientes que vale la pena ver con mucho cuidado, como el tema de la inspección sobre las cuestiones laborales y las cuestiones ecológicas. Está el tema también del espacio que va a dejar China para México, dado su litigio con el presidente Trump. Pero podemos decir que es difícil que eso tenga un impacto claro en este año que estamos empezando. En cambio, hay un riesgo muy importante en Pemex y en la percepción de las calificadoras sobre el desempeño de Pemex. Ayer aprendí con Héctor Madero y con Roberto Valdés que realmente Pemex dio un muy buen paso hacia adelante a principios del año con el refinanciamiento de su deuda y que incluso se quedaron cortos en lo que podían haber refinanciado, o sea que fue un éxito ese refinanciamiento de la deuda. El problema que tiene es en convencer a los inversionistas sobre su capacidad productiva.
Si los inversionistas no ven claramente un Pemex productivo, muy probablemente lo que va a suceder es que le van a bajar el grado de inversión y eso va a obligar a la salida de una gran cantidad de inversionistas del ámbito de Pemex y probablemente pudiera tener una repercusión importante también en la calificación de la deuda soberana. De manera que no se ve hacia adelante porque no se han hecho las inversiones que la economía vaya a mejorar mucho y en cambio hay un riesgo muy importante o un riesgo serio de que algo en el ámbito del desempeño de Pemex y de su imagen internacional y de cómo reciben las calificadoras su plan de negocios pueda ser muy riesgoso para México. Vamos a insistir en la palabra riesgo para no exagerar. El tema de las nuevas leyes es uno de los que a mí más me preocupan porque es en donde está ya encarnado y legislado algo importante del espíritu de recentralización autoritaria, pero legal, que se propone este gobierno. En una de sus conferencias de la mañana, el presidente dijo una vez, pues ya no sé si habría que hacer una nueva constitución, porque ya todos los cambios que hemos hecho, casi es que tenemos una constitución distinta, nueva. Y efectivamente, fue una cantidad enorme de cambios, creo que, no sé si son 7 reformas constitucionales que han cambiado 28 artículos constitucionales, pero a mí lo que más me preocupa es un triángulo que yo digo que es el triángulo de las Bermudas punitivo mexicano, porque es este triángulo en donde el Estado puede legalmente volver un delito fiscal, un caso de delincuencia organizada, y una vez que es delincuencia organizada, entonces puede aplicarle la prisión forzosa, y una vez que le aplica la prisión forzosa, puede aplicarle la ley de extinción de dominio. Entonces, antes de que cruce una sentencia o un juicio, te acuso, te encierro y te quito tu patrimonio. Eso a mí me parece, ese triangulito siniestro me parece a mí que es una suspensión de facto, en realidad es una suspensión de jure de las garantías básicas que consagra la Constitución. Hay una gigantesca contradicción en el espíritu de estas leyes con lo que la Constitución consagra. Entonces, en esta línea es muy importante que ustedes observen con mucho cuidado la evolución de lo que fue hace 15 días o es una materia de gran discusión pública que es cuál es la reforma que están proponiendo para la Procuración de Justicia. Lo que se ha conocido, que nadie toma la paternidad, es terrible en el sentido de que le da al Estado, le da al gobierno en realidad y a la Fiscalía, unos poderes adicionales operativos para cumplir el tema del triangulito de las Bermudas punitivo, porque le permite hacer cosas según esos borradores como arraigar por delincuencia organizada durante 40 días, detener sin orden de aprehensión, una serie de barbaridades. No sabemos exactamente qué es lo que va a quedar de esa reforma. Algunos senadores dicen que lo que es una maniobra porque hacen un monstruo, todo el mundo se asusta, todo el mundo niega, le quitan al monstruo las cosas más feas y le dejan las 3 o 4 que son las efectivas que van buscando. Mucho cuidado con qué es lo que va a quedar realmente de esto, porque ahí puede haber una cuerda más o un lazo más para estrangular las libertades públicas de México. Y por último, el tema de los programas sociales es fundamental porque es el verdadero recinto de la continuidad, de la legitimidad y la credibilidad de este gobierno. Es un proyecto de programas sociales, ha hecho María Amparo Casar un ensayo en Nexos, en donde si se cumplieran todos esos programas en el curso de estos 3 años, de aquí a las elecciones del año entrante, habría 23 millones de mexicanos recibiendo dinero en efectivo por una o por otro programa de parte del gobierno y en lo particular del presidente López Obrador. Si esto camina, la base de apoyo electoral, la base de legitimidad, la base de credibilidad y la capacidad política de hablarle a la mayoría y de tener a la mayoría de su lado va a ser muy potente de parte del gobierno. Pero si esos programas, como anuncian algunos de sus
principales representantes, como por ejemplo el de Jóvenes Construyendo Futuro, resulta que están siendo mal operados y no está cruzando realmente el dinero a las manos de la gente. Entonces, el tema de la credibilidad por la política social del gobierno va a tender también a diluirse con cierta rapidez en medio de una frustración colectiva muy importante de que no les está llegando lo que les prometieron. Entonces, estas tres cosas para mí son absolutamente claves. Habría que añadir, obviamente, lo que pasa en Estados Unidos, pero eso es un asunto no aparte, pero digamos que tiene otras consideraciones. Pero para este año que corre, yo pondría la atención y les recomiendo que lo pongan en qué pasa con la economía, en particular con Pemex, qué pasa con la reforma judicial, en particular con todas las leyes que le dan al gobierno una capacidad mayor de control sobre sus ciudadanos, y qué pasa con los programas sociales, que son el instrumento de entrega de las promesas de política social que tiene este gobierno. Jorge. Sobre el 20, yo creo que está muy vinculado el destino del 20 a lo que ha sucedido. Y vuelvo a mi tema, no por seguir insistiendo, sino porque de alguna manera lo que va a suceder en el 20 y en el 21 en materia económica tiene mucho que ver con la inversión que se haya dado en el 18 y en el 19, que de alguna manera son también los años de López Obrador, porque yo creo que desde febrero, marzo del 18, no necesariamente por las buenas razones, una parte importante de la sociedad mexicana descontó la victoria de López Obrador en las elecciones. Y ya empezó, sobre todo el empresariado, a actuar en función de ese desenlace. Entonces estamos acercándonos a 2 años ya, digamos, bajo la égida de la victoria de López Obrador. Yo creo que es muy difícil que los grandes empresarios vayan más allá de sus planes ya establecidos en materia de inversión en un clima como el que estamos viviendo en México, de relación real entre el empresariado y el presidente. A pesar de que todos ellos les encanta ir a tomar café a Palacio Nacional, ya lo hemos comentado varias veces, pero me parece que algún día si obtendré alguna recompensa de que van a abrir un Starbucks en Palacio. Espero que me toque algo, porque pues digo, pero en fin, el hecho es que entre más cafecitos vayan a tomar, menos inversión parece haber. Pero esos son los grandotes, los 50. Son más que el Consejo Mexicano, menos que el Consejo Coordinador Empresarial, pero bueno. Todos los demás, los medianos y pequeños en México, pues no alcanza el café en Los Pinos, no alcanza el café en Chiapas, ni en Brasil. Entonces lo que tienen que hacer ellos es tomar decisiones sobre sus inversiones, sobre sus proyectos, en función de lo que ven en la prensa, lo que ven en la mañanera. Las decisiones de política económica, desde luego, son importantes. Y todo esto más bien es un entorno negativo para la inversión, lo cual significa, como hay un tema de cómo se adelantan los indicadores, lo cual significa que lo que vaya a suceder en el 20 y el 21 de alguna manera ya está determinado por las decisiones que tomaron, sobre todo los agentes económicos, en menor medida hogares que pueden tomar una decisión positiva, pero de mucha más importancia las empresas en el 18 y el 19. Yo veo muy difícil que lleguemos en el 20 a un crecimiento mayor al 0.5%, es decir, medio punto. No lo veo, desde luego que no soy un experto, hay mucha gente que sabe más, pero por ejemplo los de Barclays, un banco inglés que sí sabe más, dice 0.6.
Y por cierto, le atinaron para el 19, antes que muchos otros. Entonces, ahí hay un primer elemento clave para entender lo que va a pasar en el 20. Un segundo elemento que me parece de enorme importancia es el de la seguridad o la inseguridad. Como todos sabemos, la situación está peor que nunca, no mucho peor que Peña, pero tampoco es mucho decir. O sea, si la vara es Peña y no estamos mucho peor que Peña, pues ya lo hicimos. Pues no, porque la verdad es que Peña dejó un tiradero inmenso en materia de seguridad, pero lo que está pasando, lo que pasó este primer año, pues no es de ninguna manera mejor que eso. Ahora bien, si uno viera una estrategia de López Obrador consistente, perseverante, de ya sea ir a fondo en la guerra al narco, como Calderón y Peña, pero con más tiempo, ahora sí va a resultar. O bien, vamos a abandonar la guerra, vamos a dejarla atrás y vamos a hacernos de la vista gorda con, por lo menos, lo que se refiere al narcotráfico hacia Estados Unidos. Y que la cocaína procedente de América del Sur, la heroína, lo poco que todavía hay, procedente de Guerrero y el Triángulo Dorado, y el fentanilo, anteriormente procedente de China y ahora fabricado en laboratorios mexicanos, entre en Estados Unidos, porque todo eso es bronca de los gringos. Si los adultos blancos mayores a los que les duele la espalda en Vermont se meten fentanilo hasta por las orejas, pues es muy su asunto. La verdad, pues a nosotros ni nos va ni nos viene. Yo creo que sería una decisión muy sabia de López Obrador, pero no es su decisión. Su decisión parece ser más bien la que le impusieron de nuevo en Estados Unidos hace 3 o 4 meses, de que, a ver, chato, te estabas haciendo guaje, entendemos, no nos dimos cuenta durante un rato, se vale, pero ya, se acabó el chistecito. Ahora le entras. ¿Cómo? Como Calderón y como Peña. ¿Y cómo se hace eso? Pues con la Marina, con el Ejército. ¿Les quieres llamar Guardia Nacional? Ponles como quieras. Ponles uniformitos color de rosa, ponles como quieras, no importa. Tú, lo importante es que sea guerra. Si hay guerra, no solo la violencia no va a disminuir, va a aumentar. Porque eso lo que ya vimos desde el 2007 es que cuando el gobierno, por buenas o malas razones, le declara la guerra al narco, la violencia en el país sube. Ya es un asunto de sociedad decidir si estamos dispuestos a pagar ese costo. ¿Vale la pena que haya mucha violencia porque estamos derrotando al narco? Ok. O, como pienso yo, no vale la pena. Cuando a mí me dicen, es que sí hay 60,000 desaparecidos, pero hubiera podido ser peor. ¿Cómo qué? Que alguien me cuente qué es peor. 60,000. Algunos de ustedes, los menos jóvenes, que son pocos, pero veo algunos por aquí y allá, recordarán que en la dictadura de Pinochet en Chile, entre 1973 y 1989, 16 años, en un país 7 veces menor que México, ¿sí? Una de las peores dictaduras que ha padecido América Latina. Fueron 3,000 desaparecidos. 3, ¿sí? Nosotros llevamos en 11 años 60,000. ¿Hubiera podido ser peor? Bueno, ¿qué sigue en el 2020? Eso, porque no hay cambio. Javier. Respecto a 2020, yo creo que como que hay dos posturas en general en el país.
Una que es la de, en cierto sentido, el gobierno, que se puede resumir como estamos mal pero vamos bien. La otra, que en parte es la que hemos escuchado en este escenario, es que estamos mal y vamos peor. Dado que ya escuchamos esa segunda, trataré de hacer el argumento, un posible argumento respecto a la primera. Estamos mal, pero vamos bien. Y empiezo con el tema económico que mencionaba Héctor. Y lo que no mencionó Héctor, para mí es lo más importante del tema económico, es decir, los adjetivos relacionados al crecimiento. Porque la verdad, lo que queremos no es crecimiento a secas. Lo que queremos todos los países es un crecimiento sostenido, sustentable e inclusivo. Este presidente López Obrador ha puesto énfasis en la parte inclusiva, es decir, sea cual sea el crecimiento, que se reparta mejor ese crecimiento. Tú puedes crecer al 3% y el tercio más rico se lleva la mitad de ese crecimiento. O puedes crecer ese mismo 3% y el tercio más pobre se lleva la mitad de ese crecimiento. Mismo crecimiento, uno inclusivo o más inclusivo, otro menos inclusivo. Él le ha puesto énfasis a la parte inclusiva. En ese sentido, para mí la pregunta no es si va a lograr crecer a 3, a 4, a 5, a 6, sino si va a lograr que el crecimiento, sea cual sea, primera pregunta o primer tema, sea inclusivo. Si su proyecto económico, su política económica, el énfasis en el sur-sureste, el énfasis en cierto tipo de proyectos en el sur-sureste, el énfasis en una serie de programas sociales, van a dar ese resultado o no, van a generar esa inclusión. Y segundo tema es, dada esa inclusión, ese crecimiento inclusivo, vamos a suponer que sí lo logra, ¿qué tanto puede caer ese crecimiento y aún así darle a él, Morena, resultados? Yo sí creo que si crece, vamos a decir en promedio 2% este sexenio, por debajo del crecimiento que se logró con el neoliberalismo, que fue de alrededor de 2.5, la libra en términos político-electorales en 2024. ¿Sí? Entonces, para mí la pregunta es, uno, ¿genuinamente va a ser inclusivo el crecimiento ahora sí, bajo López Obrador? Y dos, bajo el supuesto de que sí va a ser inclusivo, ¿qué tanto puede caer? Si en efecto cae a 0.5 en promedio en el sexenio, pues claramente el hecho de que sea inclusivo no ayuda mucho. Pero yo sí creo que puede caer bastante y si es inclusivo, darle resultados. Relacionado a este tema, yo argumentaría que en ese sentido no hay que separar lo social de lo económico, como ha sucedido en otros sexenios, porque precisamente hay un argumento económico atrás de la política social que es importante entender. Más allá del objetivo de justicia social, hay un objetivo económico en la política social. ¿Por qué? Porque si la vieja ortodoxia, digamos, la neoliberal, para ponerle un nombre, era que hay que crecer para poder distribuir, el argumento aquí es que no, hay que distribuir para poder crecer. Es decir, parte del motor del crecimiento tiene que venir de la demanda interna, parte de esa demanda, buena parte, la mayor parte de esa demanda interna viene de la clase media. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecer a la clase media. ¿Qué significa eso? Sacar a la gente de la pobreza y distribuir mejor el ingreso. Ese es el argumento económico detrás del proyecto social que va de la mano con una cierta política económica. Y la pregunta es si va a dar resultados. Si en efecto el programa de los adultos, todos los múltiples programas de los jóvenes van a lograr ese resultado. Es un proyecto de consumo, no es un proyecto del PIB, es un proyecto del PIB per cápita. Eso le importa más que el crecimiento del PIB. Recordemos que si bien en los 30 años neoliberales en promedio se creció alrededor de 2.5%, el crecimiento del PIB per cápita estuvo abajo del 1%.
Eso es lo que él quiere cambiar. Para mí la pregunta es, ¿lo va a lograr o no? Y creo que hay muy buenos argumentos para pensar que no quiero argumentar que sí lo va a lograr. Pero creo que uno desvía la atención de lo verdaderamente importante si empieza a hablar, como hemos hablado, de la economía y del crecimiento durante los últimos 30 años. Respecto al tema de la inversión privada, sabemos que en 2020 él decidió invertir menos. La inversión pública, como bien ya dijo Jorge, es menor este año. ¿Qué significa eso? Y sabemos que no va a haber una reforma fiscal. Y sabemos que no nos va a endeudar más. Él claramente cree que va a lograr que ese sector privado invierta. Me queda clarísimo que depende del sector privado, depende de la inversión privada. Entonces, no sé si está loco y cree en algo que simple y sencillamente no es posible, no sé si tiene una estrategia, no sé si va a haber concesiones y pragmatismo, pero es obvio que depende de esa inversión privada y la necesita desesperadamente. Y lo que sí me queda claro, y lo señaló ya Jorge y yo quiero enfatizarlo, es que parece él estar apostándole al gran empresariado, a convencer al gran empresariado. Y como ya lo hizo Jorge, hay que ponerles nombres y apellidos y, en términos genéricos, es el Consejo Mexicano de Negocios. Los 60 o no sé cuántos son hombres más ricos del país. Él está apostando a que si ellos le entran lo suficiente, arrastrarán al resto del sector privado. Eso tal vez fue cierto en 1950. Si jalabas a los 50 hombres más ricos de México, jalaba el sector privado parejito. Yo creo que eso ya no es necesariamente cierto hoy. ¿Por qué? Porque el sector privado es un sector mucho más diverso, más plural, más complejo, con dimensiones regionales de lo que fue en el pasado. Y el lograr cooptar o convencer al grueso del Consejo Mexicano de Negocios, en una de esas no será suficiente. Pero esa es su algo arriesgada apuesta. Nos quedan 5 minutos. Me gustaría pasar a la perspectiva de 2021 y las elecciones intermedias. Héctor. A ver, nos quedan 25 minutos para toda la mesa. Bueno, muy rápido. Estas elecciones que vienen. Es que ya se quieren ir. Subimos el tiempo. Estas elecciones que vienen son, voy a decir algunas cosas con las cuales hay que pensarlas, más que hacer ningún pronóstico. Primero, son unas elecciones de carácter local, todas y cada una de ellas. Es la elección más grande de la historia de México, se van a poner en juego como más de 3,000 puestos, pero todas son elecciones de carácter local. La lógica nacional no sirve para entender lo que va a pasar el año entrante. Solo sirve la lógica local. Las preguntas por los partidos nacionales y dónde están no sirve para entender lo que va a pasar en Jalisco o en Veracruz o en Chihuahua. Solo sirve la lógica local, ni siquiera de Jalisco, sino de los puestos que están en juego, las alcaldías, las diputaciones federales, las diputaciones locales, etcétera. Segundo, no es una elección entre los candidatos locales de la oposición y el presidente. Es una elección entre los candidatos locales de la oposición y Morena, y los candidatos de Morena. Es perfectamente posible ganar una elección a Morena en algún distrito de Jalisco diciendo que Morena no ha hecho cumplir las promesas sociales del presidente en Jalisco, defendiendo la política social de López Obrador y echándole la culpa a Morena de que no haya habido resultados en eso. Tercero, no estamos hablando de Morena como un nuevo PRI. No hay nada en Morena que sea como un nuevo PRI, en el sentido de que tenga la organización territorial y la disciplina y el talento político acumulado que tuvo el PRI cuando el PRI era el partido dominante. Morena es un partido
dividido, confundido, segmentado y que desde luego no tiene un aterrizaje territorial importante. ¿Es posible ganarle una elección al presidente López Obrador? Yo creo que no. ¿Es posible ganarle una elección a los candidatos de Morena? Me parece relativamente fácil. Sí. ¿Qué quiere decir ganarle a Morena? Quiere decir quitarle a Morena el control de la Cámara de Diputados, que no tenga mayoría, sino que pierda la mayoría ahí, y que el conjunto de la elección que vamos a tener en el 2021 tenga unos resultados que permitan decir que Morena perdió, que Morena es derrotable, que Morena no es una reencarnación del PRI invencible, sino un partido de paso que aglutinó un gran malestar, que no pudo organizarlo y volverlo efectivamente organización política, disciplina y triunfo electoral. Sí, Jorge. la pregunta que sigue de la exposición de Héctor sería ¿cómo? Y yo creo que hay buenas respuestas, que muchos grupos informales ad hoc de distintos sectores de oposición, partidistas, profesionales, generacionales, regionales, están discutiendo. Expongo las 3 o 4 hipótesis muy rápidamente. Primero, una alianza formal, una coalición formal, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, para que haya un solo candidato de alguno de ellos en cada uno de los 300 distritos. Altamente improbable por el descrédito del Frente en el 18, por la animosidad PRI-PAN que no se dio dentro del Frente porque el PRI no estaba. Tercero, porque ponerse de acuerdo en 300 distritos es mucho más difícil que hacerlo en un candidato a la presidencia. Segunda posibilidad, una coalición de facto con un solo candidato de facto, es decir, en el 4º distrito de Jalisco, pues el candidato va a ser el de Movimiento Ciudadano y el PAN, el PRI y el PRD no presentarán candidatos. Y a la inversa, en Naucalpan, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PRD no presentarán candidatos porque el del PAN es el bueno. Menos improbable que la primera, pero muy difícil también, porque implica un grado de coordinación, de ponerse de acuerdo, muy difícil y sobre todo va contra los incentivos de cada partido, que aunque pierdan en un distrito, los votos que saquen, los que sean, en el 4 de Jalisco el PRI serían 5 votos, pues esos 5 pintan para los pluris, pero sobre todo pintan para lo que es más importante para todos los partidos, pero sobre todo para el PRI, porque pues, a eso se dedica, la lana, las prerrogativas. Tercera posibilidad, ya mucho más probable, si haya 4 candidatos, pero a todo el mundo se le diga, se le haga saber a través de la tele, la radio, la prensa, las organizaciones locales, cuál es el bueno. Sí hay 4, pero el que puede ganar es el del PAN. Voten por él. Complicado, pero ya más factible, porque la misma gente lo sabe. Todos tendrían su candidato, nadie puede decir yo sacrifiqué mis votos en ese distrito, porque saqué lo que saqué, pero entiendo que es más importante ganarle a Morena que sacar 8 votos más. Insisto, improbable, pero vamos en escala declinante de improbabilidad. Y la cuarta, que es la más factible, que haya 4 candidatos, que no se le diga a la gente cuál es el bueno, pero que la gente espontáneamente sepa cuál es el bueno. Y el ejemplo más obvio de esto,
lo viví, bueno, yo creo que todos lo vivimos, yo más de cerca si ustedes quieren, fue Fox en el 2000. Nadie del PRI, sobre todo nadie del PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas, le dijo a la gente: el bueno para ganarle al PRI es Fox. Cuauhtémoc no quiso, el PRD en su conjunto no quiso, la izquierda en su conjunto no quiso. Pero la gente solita se dio cuenta que si querían echar al PRI de Los Pinos, el bueno era Fox. Bueno, es que a mí no me importa mucho, entonces tú vota por quien tú quieras. Y hubo 17% que votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, y a mucha honra. Pero fueron 43% que votaron por Fox. De esos 43, no más del 30 eran del PAN y de Fox. Los otros 12, 13, 14 eran más bien de la izquierda, que dijo espontáneamente: quiero sacar al PRI de Los Pinos, no es que Fox me caiga mal o me caiga bien, es el único que puede, voy a votar por él. Eso yo creo que es altamente probable que suceda en un gran número de los 300 distritos donde vamos a votar los mexicanos el año entrante. Javier. Respecto a las intermedias, yo creo que queda muy claro que el proyecto de López Obrador es un proyecto de concentrar poder y recursos en la presidencia. Eso significa quitarle poder y recursos a todos los que tenían poder y recursos. Eso debería implicar que sobran enemigos potenciales de López Obrador que deberían de poderse organizar para ganarle en las próximas elecciones. El problema que tiene esa oposición es que está colapsada. Está colapsada en cuanto a liderazgo, no los hay. Está colapsada en cuanto a proyecto, no hay un proyecto alterno. Y está colapsada en cuanto a estructura, no la tiene. ¿Sí? Nos dice Héctor, con mucha razón, pero en este caso las elecciones son locales. Y tiene mucha razón. Yo diría que en esas elecciones locales sí estará presente, y muy presente, López Obrador. Si algo sabe hacer López Obrador, y ya lo vimos en el Estado de México y en muchas otras ocasiones, es meterse a las elecciones locales. Estará en la mañanera todos los días, seguirá en sus giras, habrá que ver qué dice el INE al respecto, pero estará muy, muy presente. En todo caso, la dinámica que describe Jorge como una posible estrategia, un cómo, es una dinámica nacional. O sea, por un lado, el argumento de Héctor es: aquí la lógica es local. Pero por el otro lado, para que esa lógica local funcione, se necesita una mentalidad nacional. De lo que queremos es recapturar el Congreso. Pero ahí el problema es que a ese nivel nacional está colapsada la oposición. Pero voy a reconocer que algo de eso sucederá, y que por aquí y por allá el PRI le va a ir bien. Pero caray, el PRI es una gallina sin cabeza. Podrá pensar que está viva cuando queda clarísimo que está muerta. Eso sí, reconozco que si el PRI es una gallina sin cabeza, Morena es una gallina con demasiadas cabezas, que todas quieren correr en direcciones distintas. Y peor aún, la que más importa cada vez se está distanciando más. O se está distanciando más de las otras cabezas y tomando su distancia. Yo sí veo una enorme incertidumbre en 2021. Yo creo que estas distintas dinámicas descritas las veo todas viables. O sea, me puedo imaginar un escenario donde por coincidencia surgen un chorro de líderes locales buenos, y sin ninguna coordinación ni una mentalidad nacional, le va bien a la oposición porque surgen muchos líderes locales buenos. O se da lo que describió Jorge, esa capacidad de desde lo local ver la importancia de esta elección en lo nacional, en una de esas, o se da lo que yo creo que también se podría dar, que simple y sencillamente la oposición está colapsada, y Morena, por más que sea una gallina con muchas cabezas, es mejor que ser una gallina sin cabeza. Pues bueno, muchísimas gracias, Héctor, Jorge, Javier, por la plática del día de hoy. Les agradecemos su presencia, y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia.